Bueno, cuando estamos hablando de tipos de sociedades, primero es necesario entender que la sociedad es el conjunto de varias personas que se unen para poder tomar una decisión de crear una empresa, en este caso, una persona jurídica. Ahí es donde nace la persona jurídica como sociedad anónima, como sociedad limitada o como comandita. La sociedad anónima tiene varias características. Primero, tiene que ser como mínimo 5 accionistas, que esa es una de las características, son accionistas, ¿listo? Se catalogan de esa manera, no socios sino accionistas, y tiene que ser como mínimo 5 accionistas, máximo ilimitado. Esa es la característica que tiene la sociedad anónima. De estas sociedades anónimas podemos clasificarlas como sociedades anónimas abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? Las que pueden vender sus acciones en la bolsa de valores. Las sociedades anónimas cerradas son las que simplemente transan sus acciones entre sus mismos accionistas. Otra de las características que tienen las sociedades anónimas es que sus aportes por parte de los socios, de los accionistas, se pueden vender sus acciones entre ellos mismos, pueden vender sus acciones entre los mismos accionistas como título valor, que son esos documentos que ellos van a tener para vender sus acciones, y ellos van a realizar unos aportes a capital. Esos aportes a capital, que su capital se distribuye en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Listo, el capital autorizado es hasta dónde puede llegar su capital. El capital suscrito y pagado es cuando yo tengo un capital autorizado de 500 millones de pesos y hasta puedo llegar hasta 500 millones de pesos. Pero tengo inscrito, utilicemos ese término de inscrito, hasta 200 millones de pesos. Ese es el capital suscrito, hasta donde lo inscribí y lo tengo que pagar. Listo, entonces suscribí hasta 200 millones de pesos y ya tengo como un colchoncito adicional, que son esos 300 millones adicionales, hasta donde yo puedo llegar para aumentar el capital, sin tener que hacer modificaciones pues, de estatutos ni nada. Estos socios o accionistas tienen una característica, y es que el monto de sus aportes, hasta donde ellos aportan, es su responsabilidad con la sociedad, para efectos de cobros por parte de bancos, de instituciones pues, que tengan algún tipo de deudas la empresa. Entonces los socios tienen que responder solamente hasta el monto de sus aportes. Pasamos a la sociedad limitada. La sociedad limitada tiene una característica, y es que en este tipo de sociedad ya no se llaman accionistas, sino que llaman socios. Ya no se llama capital, sino que se llaman aportes sociales. En este tipo de sociedad limitada pueden haber como mínimo 2 socios, ¿listo? Como máximo 25. Por eso se llama limitado. Tiene también un límite para el monto. Este tipo de sociedades no pueden transar en bolsa, no venden sus acciones, sino que venden sus aportes, ¿listo? Su participación en la sociedad. La característica que tienen estas sociedades limitadas es que ya el socio, el aportante, el que hizo el aporte a la sociedad, responde con su patrimonio, responde de manera solidaria por los aportes que tienen en la empresa, en comparación a la sociedad limitada, a la sociedad anónima, que responde solamente con el monto de sus aportes. Y entra la sociedad comandita por acciones, donde aquí tenemos 2 tipos de socios, que hay un socio que es el que aporta trabajo, que participa en la sociedad por medio del trabajo, y hay otro socio que aporta por medio del capital. Listo, entonces tenemos esos 2 tipos de socios para el tipo de sociedad en comandita, que es comandita por acciones o comandita simple. Y entonces un socio aporta con su trabajo y el otro socio aporta con su capital, listo, en efectivo. Y para la pregunta de qué es la economía naranja simplemente es una ley que viene patrocinada por el gobierno nacional, en este caso pues en cabeza del presidente Iván Duque, donde le da ciertos beneficios a algunas actividades económicas. Esas actividades económicas que son artísticas, culturales, de gastronomía, se me podrá escapar alguna otra,
Y resulta que para efectos de esta economía naranja, hay algo que todas las empresas tienen que pagar que se llama el impuesto de renta. ¿Qué es el impuesto de renta? Ingresos menos gastos, eso me da una utilidad que para efectos de la DIAN o fiscales se llaman una renta líquida, y sobre esa utilidad o sobre esa renta líquida se paga un impuesto, que en este caso está del 32%. La economía naranja que dice, venga, estas empresas que se creen bajo el beneficio de la economía naranja, por 7 años no me van a pagar el impuesto de renta y va a empezar a haber una gradualidad con respecto a ese aporte. Entonces, es para poder incentivar, para poder motivar la creación de este tipo de empresas, entonces no tienen que pagar ese impuesto de renta durante un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan las características de estas actividades económicas, o que no solamente sean esas actividades económicas, sino que pertenezcan a ciertas regiones del país donde necesitan ese tipo de inversión social.